Ya estamos con Víctor García, periodista. Bienvenido a Cultura Inquieta. Buenos días. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. Víctor, para aquellos que no te conocen, contanos un poco en dónde te desempeñás, dónde tenés tu labor. Yo trabajo en Diario El Sonda hace 19 años. Soy uno de los más antiguos, por no decir el más viejo. El más vintage. Sí, comenzamos allá cuando todavía el diario era digital. Después vivimos el proceso de transformación al papel. Y bueno, de ahí en adelante he cumplido diferentes roles. Que fue un salto muy importante, ¿no?, para este medio. Sí, además hicimos algo extraño en lo que tiene que ver con las estrategias de los medios de comunicación que saltaban del papel al digital. Nosotros fuimos al revés, saltamos del digital al papel, algo que era poco común para este proceso, ¿no? Y bueno, después he cumplido diferentes funciones, principalmente y en los últimos tiempos relacionados con un poco el periodismo económico, con la producción, con lo relacionado con aquello que da valor agregado a nuestra economía. Hoy por hoy un tema que nos hace bailar con la más fea, ¿no? La verdad que sí. Dentro de este marco y con esta experiencia que tuviste, ¿no?, allí en el Sonda, ¿cuál sería el rol del periodismo, ¿no?, en la era de las comunicaciones? ¿Se ve desdibujado? ¿Ayuda? ¿Lo potencia? A ver, las comunicaciones la accesibilidad a las comunicaciones sobre todo han facilitado mucho el trabajo del periodista. Yo recuerdo cuando inicié a principios de la década del 90, cuando no había internet. Y después cuando llegó internet era de difícil acceso porque teníamos un dial-up, para aquellos que no recuerdan, era una conexión que hacía un ruido extraño y que demoraba como 10 minutos para conectarse. Y te costaba bajar una foto más o menos unos 15 minutos, 20 como mínimo, pero esa era la accesibilidad a la que teníamos. Y a partir de la accesibilidad a las comunicaciones se han abierto muchas puertas, entendiendo que la información está al alcance de la mano, pero también esas puertas también han complotado para que haya algunos problemas en cuanto a la responsabilidad con la que se utiliza ese tipo de información. De hecho, estamos expuestos a la hora de seleccionar cualquier noticia o cualquier información al tema de la fake news, que lleva a que te pueda llegar a desvirtuar cualquier tipo de cosas, una información falsa. Y hoy por hoy... Claro, ha tenido sus cosas positivas, pero también las negativas de no saber cuando te enfrentas a una noticia allí a través de internet si es fidedigna la noticia o no. Por eso yo siempre he sido, bueno, los que venimos formados de la vieja escuela. De la vieja escuela, como quien quiere, estamos más acostumbrados a contrastar la información hasta las últimas consecuencias. Corroborar, fijarse, no es comerse una curva, ese es el tema, ¿no? Y dentro de este tipo de cosas... Ojo, porque después se pone en riesgo. Lo dijo Víctor, ¿eh? No solamente lo dijo Víctor, sino que detrás tuyo está una estructura medial en la cual trabajas y tenés que manejarlo con muchísima responsabilidad. También quería agregar esto de la accesibilidad a la información, no solamente con internet, sino con el devenir de las redes sociales. Ha abierto voces de expresión que permiten que personas que quieran comunicar algo lo pueden hacer a través de sus diferentes redes sociales. Lo que no implica que pueda ser entendido como periodismo o no. Hay una línea muy delgada a veces entre lo que es hacer periodismo por las redes sociales o comunicar por las redes sociales. Yo estoy más inclinado a esto de comunicar por las redes sociales. Creo que todavía las redes sociales tienen un
complicado marco de inseguridad, porque cualquiera puede comunicar cualquier cosa y la cosa es atarse a un concepto que es principal, el de la verdad y el de la objetividad. Qué tema importante, ¿no? Y que estuvo en auge el Día del Periodista, ¿no? Que por allí muchos salieron a saludar a todo el mundo, porque si todos tenemos uso de las redes, podemos ser periodistas. Y no, son dos cosas totalmente distintas. Una es la del comunicador, la de poder exponer mi punto de vista, pero el periodismo avanza mucho más allá de eso. Tiene que ver con un estilo de vida y además tiene que ver con un proceso de formación constante. Por ahí voy a sonar duro con lo que estoy diciendo. El hecho de tener un grabador o tener un celular y ponérselo a un funcionario, por ahí no es hacer periodismo. O sea, se puede comunicar, se puede informar, se pueden buscar alternativas, pero la actividad periodística conlleva estar en un 24x24, donde te sonó el teléfono a las 3 de la mañana y, bueno, tenés que atender, porque algo pasó. Bien. Y sos fiel a tus fuentes. Y también esto, ¿no?, de que uno está en constante formación. Eso creo que en el periodista está, ¿no?, arraigado. No solamente que estás en constante formación, sino que estás en constante actualización, porque te terminaste de formar y lo que ya te formaste te quedó viejo. Y me pasa habitualmente con los temas que tienen que ver con la economía, nuevos conceptos que tenés que ir estudiando, que tenés que ir leyendo para saber cómo enfrentarte ante este tipo de cosas. Y cómo se ha dado esto también, ¿no?, del saber enciclopédico, que antes era en la vieja escuela saber de todo un poco, y hoy por hoy lo específico. Soy especialista en esto, en política o en deporte o y si no lo se sabe, decir no lo sé. También creo que se ha dado, ¿no?, esta faceta de ir profundizando en un tema e irse especializando, ¿no? Las especializaciones son muy buenas dentro de lo que tiene que ver con los medios de comunicación. De hecho, a lo largo del tiempo yo fui formando mi carrera para el lado de, como te decía, de la economía y de la producción, pero lo que no quita que te especialices, pero que sigas formándote y leyendo otras cosas. Literatura, para que tengas más vocabulario, para que te enseñe por ahí hasta escribir, leer nuevos textos que te permite saber por dónde vienen las nuevas tendencias, informarte sobre qué está pasando a tu alrededor, el mundo cultural, la sociedad, saber qué está pasando a la vuelta de tu casa, porque no podés ser un especialista en un globo aerostático, claro, y estar excluido del mundo, porque si lo haces, estás cometiendo un error. Aprovechando de que estás acá, te voy a sacar un poco del tema y tengo que aprovecharlo, ¿no? Hacerte la pregunta de la economía. ¿Cómo vos ves a nivel personal alguna solución a esta problemática económica de la Argentina? ¿En algún momento se te cruzó, yo como economista o periodista especializado en economía, haría esto? ¿O veo un ápice de luz yendo por acá? Uy, qué buena pregunta, ¿no? Creo que se la han hecho a todo el mundo y hoy por hoy te encontrás en una especie de nebulosa, ¿no? Porque el problema no solamente tiene aspectos económicos, sino tiene aspectos sociales y tiene aspectos políticos. Y cuando los tres se conjugan, te estás metiendo en un problema. A ver, los responsables de la política argentina van a tener que ponerse de acuerdo, consensuar, olvidarse de este concepto de la grieta y pensar que el bien uno es la Argentina, porque mientras eso no ocurra, vamos a seguir saliendo de una crisis y volviendo en otra crisis y volviendo en otra crisis. 2001, 2010, un 2022, círculo vicioso, ¿no? Y así sucesivamente.
Víctor García, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por haber estado acá. Y vamos a repetir la invitación, ¿sí? Muchísimas gracias, un placer por acompañarlos. Ahora nos vamos en búsqueda de Juan, que anda por allí con David Gramajo, ¿sí? Con más Cultura Inquieta.